¿Sí? Bien, registrada. Y vamos a hablar, ok. Antes de entrar de lleno a la parte de discapacidad, vamos a tocar algunos aspectos importantes que dejamos el día de ayer. Se recuerda que el día de ayer hablamos de gastos médicos. Los gastos médicos se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Menores y mayores. Menores, ajá. Gastos básicos y mayores, ¿verdad? Mayores, Claro, sí. son menores, pero miren, el concepto lo voy a siempre aclarar, ¿verdad? Para que no tengamos alguna confusión. Aparece como gastos básicos, ¿verdad? No gastos menores o gastos mayores, sino que aparece como gastos básicos y los gastos mayores normalmente ustedes lo van a encontrar como ¿qué tipo de gastos? A ver, tiene otro nombre. Pólizas principales. Pólizas médicas principales. Correcto, sir. Póliza médica principal. El término principal significa que es una póliza de gastos mayores, ¿ok? Entonces veamos rápidamente acá, donde nos quedamos el día de ayer, que cubren los gastos básicos, se clasifican en tres tipos de gastos. ¿Cuáles son? Médico, Hospital, médico y quirúrgico. hospitalario y quirúrgico. Gracias. Hospital, Y médico, quirúrgico. ¿verdad? Y Así es. quirúrgico. Ya Ujú. con eso ya tenemos la estructura, ¿verdad? Con eso ya tenemos la estructura. Voy a ver acá, veamos. Déjenme ver aquí. Veamos aquí, tenemos la estructura. Tenemos aquí gastos, gastos básicos. Básico. Dijimos, médicos Hospital y quirúrgico. y, Quirúrgico. ok. Y luego acá tenemos los gastos, A ¿verdad? ver. Los gastos mayores. Es decir, que Sí. los gastos básicos, cada uno tiene un límite, un techo, ¿verdad? El techo de cada uno, acá, déjenme ver, el techo de cada uno aquí, ¿verdad? Va a variar. Esto va a variar, por eso se clasifica de esta forma los gastos, porque las pólizas o los seguros lo que cubren son, lo que provee son gastos. Entonces se clasifican estas tres áreas como básicos, porque los básicos tienen también un techo, ¿verdad? Ahora, de aquí, de esta línea, de lo básico para arriba, ¿qué determina este beneficio? El límite. ¿Qué determina este otro techo? El segundo techo. El monto de la póliza, me imagino. Muy bien, María, el monto de la póliza, pero hay algo más, ¿ok? Para determinar el monto de la póliza, necesito determinar. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero una póliza de un monto o un techo de 100 millones de dólares. Está bien quererlo, pero ¿qué necesito? Los ingresos. La capacidad económica, los gastos de la vida del ser humano. Esto se conoce como el COLA, ¿verdad? O sus siglas, el costo de la vida humana, ¿verdad? Entonces, el costo de la vida humana, en base a los ingresos de la persona, determinamos este techo, porque ya son gastos mayores y los gastos mayores van a variar según el nivel económico, ¿verdad? O los ingresos de la persona. Porque aquí yo soy el que determino ese nivel. Los básicos, bueno, lo básico es básico para todos, ¿verdad? Pero ya partiendo de lo básico, ya el segundo techo lo determinamos todos. Entonces, es así más o menos la estructura. Con esto podemos poner el resumen de los gastos médicos. Así se distribuyen. Vamos a ir acá a la presentación nuevamente. Veamos cuando hablamos de la primera, que son gastos médicos. Déjenme ver aquí el marcador. Déjenme traer el marcador nada más. Muy bien. Muy bien. Veamos aquí.
gastos médicos básicos. El seguro de gastos médicos básicos a veces se denomina, esto lo vimos el día de ayer, pero lo estamos repasando, primer seguro de dólares. ¿Por qué primer seguro de dólares? Ojo, ayer mencionaba esta pregunta que muchas veces se frecuenta en el examen, ¿verdad? Todas las siguientes son características de una póliza médica principal, excepto, y aparecen 4 opciones, ¿verdad? Aparece deducible integrado, deducible, vamos a ver, deducible integrado, copago, el seguro de dólares, ¿verdad? Aparecen estos conceptos. ¿Cuál sería la que no incluye una póliza de gastos mayores? A ver, El primer seguro primer ¿El seguro de dólares? de dólares. Ese. Gracias, Alexa. Primer seguro de dólares. Ah, Exacto, ¿sí? Primer seguro de dólares es un nombre que se le da al pago que se hace en las pólizas básicas, ¿verdad? Que no se incluye en las pólizas de gastos mayores. Esto tiene que ver con gastos básicos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, gastos básicos. A diferencia del seguro médico mayor que proporciona, ¿verdad? Beneficios por adelantado sin tener que pagar, ¿qué dice aquí? Deducible. Deducible. Cada vez que vemos un deducible, estamos hablando de no hay pierde. Miren, palabras claves. Cada vez que ustedes lean deducible, hay una pregunta casi que siempre viene en el examen que dice, ¿qué características tiene una póliza médica principal? Y dentro de las 4 opciones encontramos una que dice, a menudo tiene deducible y deducible. no hay pierde. Y ¿Por copago. qué? Porque cada vez que ustedes vean deducible o copago, copago o coaseguro es lo mismo. Deducible o copago va de la mano con gastos mayores. Las pólizas de gastos médicos básicas clasifican su cobertura de acuerdo a categorías generales de atención médica, como hospital, quirúrgico y médico, que son los dos quirúrgicos, ¿verdad? El seguro de gastos médicos básicos generalmente tiene límites de beneficios más bajos que el seguro médico principal. Cuando encontramos en una pregunta una póliza médica principal, se refiere a A los gastos Mayores. a los mayores. ¿Gastos mayores? mayores, correcto. Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los gastos reales incurridos. La tarifa en particular, ¿verdad? Este es como un copago que ustedes normalmente ven en una póliza, pero no es de gastos mayores, sino que es una tarifa que se denomina gasto habitual y razonable, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer. De repente yo tengo una póliza básica y dice, ok, por consulta solo paga $50. Ok, eso no es un copago. Para que yo identifique un copago de gastos mayores, primero debo de satisfacer un Deducible. Deducible. correcto. Siempre, antes de pagar un copago, debo de satisfacer el deducible. Ya lo vamos a identificar esto también con discapacidad, que también ahí lo encontramos, ¿sí? Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los reales incurridos, o sea, siempre van a ser más bajos. El monto del pago del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza, los límites de la póliza. Vamos a continuar acá. Entonces, veamos. Entonces, veamos los gastos de hospital. Estamos hablando ahorita de qué tipo de cobertura Salud. Básica. básica, ¿sí? De Básico. salud básico, ¿verdad? O sea, beneficios básicos. Entonces, ¿qué cubren las pólizas básicas de gastos hospitalarios? Este es el primero. Cubre la habitación, el alojamiento del hospital, gastos diversos del hospital como laboratorios, rayos X, medicamentos, el uso del quirófano y suministros. Ojo con este dato. Ahorita les voy a mencionar una pregunta relacionada acá. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital. ¿Qué dice aquí? No hay deducible y los límites de alojamiento y comida se establecen por un monto específico en dólares por día hasta un número de días máximo, ¿verdad? O un máximo de días. Entonces, siempre tiene un límite por día y un máximo de días. Los beneficios de habitación, pensión del hospital cubren los gastos de ocupación de la habitación, la cama De la cama. en Sí. general,
alimentos y bebidas y artículos de higiene personal. Esta parte es importante, ¿verdad? Porque hay una preguntita que dice, ¿cuál de las siguientes coberturas me proporciona o me provee los gastos de habitación, cama, alimentación, etcétera? Y dentro de las Ujú. encontramos gastos de hospital, ¿verdad? Viene como gastos de hospital o gastos hospitalarios. O sea, la traducción puede cambiar, pero el significado es el mismo. Gastos de hospital o gastos hospitalarios. Una revisión concurrente que es cuando un médico pues está visitando constantemente a la persona, le lleva su récord dentro del hospital mientras está hospitalizado. Dice aquí, se utiliza y se lleva a cabo en el sitio cuando el paciente está confinado en el hospital. Un resultado típico de una revisión concurrente es que se monitorea la duración de la estadía en el hospital. Este médico es el que determina si debe continuar o se le da de alta al paciente. Entonces, ya esto lo vamos a ir relacionando. Si hemos estado hospitalizados en alguna oportunidad, pues bueno, ya esto lo vemos ya en la práctica, ¿verdad? Cómo funciona. Seguimos viendo aquí los gastos de hospital. Dice, las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los gastos médicos, principalmente a reducir la duración de la hospitalización. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación, ¿verdad? Comida y hospital incluidos. Y aquí se nos da un ejemplo. Antes de dar este ejemplo, Patricio, tengo la mano levantada. Sí, disculpe, profesor. La Dígame. pregunta que usted dijo que va a estar en el examen, ¿cuál fue? De Ok, los gastos hospitalarios y gastos hospitalarios. y con mucho gusto, Patricio. No es de que vaya a estar, fíjense que no puedo yo garantizar, o sea, son preguntas que se frecuentan constantemente, pero sí la podrían ustedes encontrar, que es, ¿cuál de los siguientes provee o cubre los gastos de habitación, cama y alimentación en un hospital? Y la Ok, respuesta es hospitalarios. gastos hospitalarios o gastos de hospital, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar de una de las dos formas. Ok, Entonces, perfecto, gracias. con gusto, Patricia. Dice aquí, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se calculan los gastos? Dice, eh, si el beneficio del gasto de hospital es de $200 por día, porque los gastos de hospital normalmente se calculan un límite de gastos por día hasta un número máximo de días. Entonces, si la póliza básica cubre $200 por día, ¿verdad? Vamos a ver, y el hospital está cobrando $400 por día. ¿Quién va a pagar los otros $200? O sea, el seguro me está cubriendo 200 porque es el límite, pero el hospital me está cobrando 400. ¿De dónde salen los otros 200? Del cliente. El asegurado, Bravo. Ok, el asegurado. estos 200 pueden salir de dos formas, ¿verdad? Una una es del asegurado o la otra es de Gastos mayores. gastos mayores, correcto. Ok. De cualquiera de estos dos lados podríamos sacar esta póliza, pero si no tengo una póliza de gastos mayores, pues no hay de otra que sacarlo del bolsillo. ¿Me explico? Pero si tenemos una póliza de gastos mayores, entonces estos excedentes, ¿verdad? Que no los cubre la póliza básica, los podemos cubrir con la póliza de gastos mayores. ¿Ok? Sara, tengo la mano levantada. Sí, eso que dice que los gastos viene siendo el deducible, ¿verdad? Parte del deducible. Ok, todavía no hemos llegado a un deducible, ¿sí? Ok, ok, Todavía, porque estamos hablando de una básica. ok, Ajá. está bien. Con gusto, Sara. Ya vamos a hablar del deducible. Miren, no hemos llegado todavía al deducible. Ahorita vamos a explicar una parte de eso. Jenny, tengo la mano levantada. Jenny, no sé si tiene la mano levantada, pero no sé si yo creo que apagó el micrófono ahorita, ¿verdad? O no está activo de alguna forma. Ahora. Ahora sí la escuchamos. Oh, perdón, buenas noches. Buenas noches, Eh, Jenny. Eso vendría siendo como lo que le llaman el out of pocket, no sé cómo se dice en español. No me suena el término. Out of pocket, porque está el deducible y está el out of pocket.
vamos a decir que tiene $1,300 para que tiene que cubrir eso antes que el seguro esté cubriendo el 100%. Eso no es No, eso. no. Es que todo eso es de gastos mayores. Ok. ¿Sí? Ok. Miren, ahorita se me están adelantando. ¿Ok? Ok, sorry. Todavía, miren. Todo lo que tenga que ver con deducible o copago, ¿verdad? Coaseguro, copago o deducible, tiene que ver con gastos mayores. Ahorita vamos a explicarlo. Miren, aquí se da, vuelvo y repito el ejemplo. Vamos a suponer que el hospital está cobrando $400 al día por hospitalización. Yo solo tengo una póliza básica y mi póliza básica me dice que solo me va a dar $200 de hospitalización. Porque es básica, es lo básico, lo esencial. Entonces, el hospital me está cobrando 400. ¿De dónde saco los otros $200? Pues debo $200 porque me está cobrando 400 y el seguro me da 200. Entonces, o lo saco de mi bolsillo, ¿verdad? Del asegurado, o en caso que tenga una póliza de gastos mayores, esta póliza se encarga de cubrir estos $200. Ya voy a llegar. Ahorita se me han ido adelantando, ¿verdad? Con el tema de los gastos mayores, pero ya vamos a llegar a esa parte. Acá es lo básico. Acá o cubre solo esa cantidad o no hay más, ¿verdad? Pero gastos mayores ya vamos a ver cuáles son los requisitos. Voy a avanzar aquí. Veamos. Estos son los hospitalarios. Ahorita vamos a ver los quirúrgicos. Es decir, que todos, ¿verdad? Los hospitalarios funcionan de una forma, los quirúrgicos funcionan de una forma. Miren, vamos a suponer que los hospitalarios tienen que ver con gastos de hospital. Entonces, cuando hablamos de gastos hospitalarios, normalmente es que cubre un máximo por día hasta un número de días. Vamos a suponer que yo tengo una póliza básica y me dice, solo te vamos a cubrir 15 días de hospital y cada día te vamos a dar $200. Lo que pagues en la factura, excedente, bueno, ya corre por tu cuenta. ¿Por qué? Porque solo es una póliza básica. Básica. Ahora, porque los gastos de hospital funcionan así, pero ahora veamos los gastos quirúrgicos. La póliza básica me puede decir, ya vamos a analizar algunos conceptos acá, pero va a evaluar el caso. Dice, ok, según la cirugía o la operación que te van a realizar, te vamos a aprobar $5,000. No quiere decir $5,000 mensuales, no, $5,000 por la cirugía. Lo que exceda de ahí, ¿de dónde sale? El paciente. Del paciente asegurado. Porque es básica. Por eso es de que no se puede poner el mismo techo para todo. Por eso se clasifican estas tres. Hospital es hospitalización, ¿verdad? Quirúrgicos es exclusivamente con cirugías, ¿verdad? Y según Cirugía. médicos funciona también diferente. Por eso lo clasifican así. Dice, escrito comúnmente como un conjunto de pólizas de gastos de hospital. Vean, estas pólizas pagan los costos de los servicios del cirujano, ya sea que se realice dentro o fuera del hospital la cirugía. La cobertura incluye los honorarios del cirujano, anestesiólogo y el quirófano. Bajo el enfoque del cronograma quirúrgico, cada procedimiento quirúrgico se le asigna un monto en dólares por la aseguradora. ¿Qué significa esto? Vean acá abajo. Bajo el enfoque razonable y habitual, esta lo conocemos por sus siglas UCR, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera razonable y habitual según la parte geográfica del país. ¿Qué significa esto? Que esto se va a adaptar según la parte geográfica. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi seguro en Texas. En Texas, si yo tengo una cirugía, bueno, el techo acá, ¿verdad? Por la cirugía hacen el análisis y me dicen, ok, lo máximo que te vamos a cubrir son $5,000. Pero de repente yo ando de vacaciones y estoy por allá por California, ¿verdad? Y en California tengo una emergencia y voy a parar al hospital. El seguro, como sea, me va a cubrir. Entonces, pero como California es un estado diferente, dice aquí, razonable y habitual, ¿según qué? La La parte geografía. geográfica del país. Ok. California sabemos de que es un estado un poco más costoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con California? En California me dicen, ok,
el seguro va a proveer $7,000 de techo, ¿verdad? Y el costo va a ser más alto. Entonces, ahí me van a poner un techo diferente porque es una parte geográfica diferente. Diferente. Entonces se va a adaptar según la parte geográfica. Me voy para Rhode Island. Rhode Island es un estado pequeño, lo he puesto de ejemplo, pero tiene un extraordinario, de verdad, que tiene un excelente servicio médico. Y ese es el creo que el más pequeño, ¿verdad? Que tiene un excelente servicio médico. Pero si nos vamos allá, los costos son mucho más bajos. Entonces, ¿qué sucede con Rhode Island? Vamos a suponer que allá me tienen que operar. Entonces, el seguro dice, te hemos autorizado un máximo de cobertura de $4,000. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a la parte geográfica, ¿verdad? Por eso son bajo el enfoque razonable y habitual según la parte geográfica del país, es el monto, ¿verdad? Dice, si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habituales, el gasto normalmente se paga en su totalidad. Si el cargo es más de lo razonable y habitual, pues bueno, el paciente tiene que absorber la diferencia. Correcto. Entonces, Mm, la póliza básica, pues bueno, tiene un límite, está limitada. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero sí, todavía no encontramos copago deducible, todavía no lo vemos, ¿ok? Ya vamos a llegar a esa parte. ¿En dónde la encontramos? Vamos a hacer acá Profesor, ¿viene alguna pregunta sobre eso? los Sobre gastos. lo que eh, acabamos de mirar de eso de los sí, diferentes lugares. más que todo viene lo que se conoce como el enfoque razonable y habitual, ¿verdad? O el UCR. Déjenme, hay una pregunta que tiene que ver con déjenme ver si se las ubico acá. Deme un momento, por favor. Un momentito. Disculpe, una pregunta. Sí, sí, María. Buenas noches. Ajá, gracias, buenas noches. ¿Y el seguro es el que determina cuál va a ser un gasto razonable y habitual de acuerdo a la parte geográfica del país, me imagino? Correcto. Ujú. Ujú, El seguro es el que determina. ¿Sí? ok. Quería Pero ubicar. otra pregunta tengo, profesor, acerca de eso. Ujú. Cuando uno coge la póliza, ¿verdad? Ajá. Ahí ya viene detallado el total de los gastos. Ajá, ese es el resumen de la póliza. Y ahí ya uno ya puede saber. Pero pero aún así varía, ¿no? Si estoy en otro estado. Siempre va a variar según, porque por eso se menciona Ok. acá, ¿verdad? Que se va a hacer o sea, vamos a ver dónde por acá lo habíamos mencionado hace un momentito, que tiene que siempre haber una preadmisión, ¿sí? Eso lo hemos mencionado también en otras clases, lo que es una preadmisión, o sea, es decir, que el seguro tiene que evaluarlo antes, ¿verdad? Por eso que cuando a una persona se va a someter a un procedimiento, lo primero que le piden a uno es que Un médico. el seguro, ¿verdad? Entonces es ahí donde se evalúa. Ay, quiero Ok. buscarlas un momentito, disculpen, ¿oyeron? Solo no ubico el archivo en este momento. Perdón, un momentito porque quisiera mencionarles, ahorita que me mencionaron el UCR, porque sí hay una preguntita, pero no la recuerdo cómo viene formulada. Pero a ver si... No, creo que se los voy a deber porque no encuentro ahorita por querer ubicar el archivo, de verdad que no encuentro dónde lo tengo guardado.
Usted dijo bajo el enfoque razonable y habitual. Por sus Según la siglas, parte ¿cuáles son? UCR. 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 Esas son las siglas, ¿sí? Perdonen, voy a bajar libros. Si en caso lo recuerdo en el camino, yo les doy esa pregunta, ¿sí? Pero hay una preguntita que viene relacionada con estos conceptos sobre el enfoque razonable y habitual según la parte geográfica del país, ¿verdad? Que se van a calcular los beneficios que el seguro va a pagar. Voy a continuar acá. No sé si hay alguna pregunta adicional. Quiero hacer Perdón. una pregunta. Sí, ¿quién me habló? Perdón que ya no. Carmen, creo fue. Carmen, no sabe ahí el nombre. Sí, ya la vi. Es que no había visto. Perdón, Carmen. Ok. Una preguntita. Dígame. Cuando usted dice pregunta de examen, ¿verdad? Esas preguntas que usted hace cuando está dando la clase, ¿aparecen en la 101 que usted me mandó por WhatsApp? No necesariamente. O sea, algunas aparecen, otras quizás no aparecen, ¿sí? Ok. Recuérdense que siempre les comparto diferentes recursos, ¿verdad? Siempre relacionado y las preguntas pueden variar de un estado a otro. Y ojo que no quiere decir, cuando les digo preguntas de alta probabilidad, puede que ustedes las encuentren, pero Ujú. pueden ser igual, pueden ser parecidas, ¿verdad? Por eso siempre les digo, nunca se aprendan las preguntas de memoria. Siempre el éxito acá es comprender el concepto. Cuando El yo leo la concepto, sí. pregunta, sé de qué está hablando la pregunta y eso me va a llevar una respuesta correcta, ¿sí? Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. Sí estaba tratando de bajar, de ubicar el archivo, pero no lo encuentro en este momento. Tendría que... eh, mm, bueno, vamos a seguir, ¿sí? Muy bien. Veamos acá. Aquí nuevamente se repite el UCR, ¿verdad? Los cargos habitual y razonable, por sus siglas UCR, son la cantidad máxima. Ojo, por eso le hago énfasis a esto, ¿verdad? Para que nosotros lo ubiquemos. Si encontramos este concepto en el examen, sabemos de qué está hablando. Entonces, los cargos habitual y razonable UCR son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso del plan de seguro médico. O sea, lo va a considerar según la parte geográfica. Por eso lo va a evaluar para ver cuánto va a ser la cantidad máxima que va a proveer. Ese es el UCR, ¿verdad? Que evalúa el caso y dice, ok, te encuentras en tal ubicación geográfica del país, la situación es esta, si es una emergencia, entonces te vamos a cubrir cierta cantidad, pero eso va a ser bajo evaluación, ¿verdad? Entonces dice aquí, el enfoque del valor relativo es similar al cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares a cada procedimiento, se asigna un monto específico en unidad. Unidad. Este tema de unidades también lo vimos en pólizas de vida, si ustedes se recuerdan. El tema de unidades es, voy a poner un ejemplo, cada unidad tiene un valor de $250. Ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el valor, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si el hospital me dice a mí, bueno, el seguro me dice, mira, te hemos autorizado 10 unidades para tu cirugía, ¿me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? $10,000, ¿no? Si son $250 por unidad, Oh, están diciendo 10 ok. unidades, Oye, ahora sí ya. ¿sí? Están diciendo $2,500, ¿verdad? O sea, solo que se asigna un monto de unidades, ¿verdad? Entonces, Sí. por bloques. Entonces, como normalmente las aseguradoras trabajan según la parte geográfica. Entonces, ¿qué es el UCR? Es la cantidad máxima que el seguro considerará para cubrir esa cirugía. No sé si me doy a entender hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo no entendía que eventualmente a mí me aparecía eh, la manita, ¿verdad? Yo nunca la levantaba, pero me acabo de dar cuenta de algo que cuando yo levanto la cámara en la mano, pues me aparece ahí la manita, me la detecta como que estoy levantando la mano. Por eso aparecía y hasta ahorita lo acabo de descubrir. Muy bien. Veamos aquí, cobertura de gastos médicos básica. Momentito. Seguimos. Entonces ya vimos los hospitalarios, los quirúrgicos y ahora veamos los médicos, ¿verdad? Pero seguimos ¿en qué parte? Básica. ¿Ah? Entonces, a menudo se le denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos
¿verdad? Porque brindan cobertura para servicios no quirúrgicos que proporciona un médico. La cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencias de accidentes, ojo, beneficios de maternidad, trastornos mentales, nerviosos, cuidados de hospicio, ojo, cuidados de salud en el hogar, cuidados de pacientes De ambulatorios paciente. y gastos de enfermeras. Estos gastos los puedo cubrir con Los médicos. básicos. Médicos básicos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hay preguntas que vienen relacionadas con estos conceptos. Entonces, sabemos que estos gastos, ¿verdad? Que relacionados con trastornos mentales, hospicios, cuidado de salud en el hogar, ¿qué tipo de póliza la provee? Los Básico, básicos. Médico. ¿verdad? Sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre, estas pólizas generalmente ofrecen solo beneficios limitados que están sujetos a limitación de tiempo, porque las De tiempo. pólizas, ¿verdad? De salud siempre son limitadas, ¿verdad? Siempre traen fecha, ¿verdad? Y recuerden que las pólizas de salud siempre se hacen también por término de un año. Ahora sí, veamos cuál es la diferencia. Dice acá, y aquí es donde quiero que, para que no confundamos los conceptos, ¿verdad? Algunos me hicieron la pregunta, ¿verdad? Con el tema del deducible o copago. El seguro de gastos médicos mayores, por lo general, comienza cuando el seguro de gastos médicos se cancela de una de dos formas, como un suplemento a un plan básico o como un plan independiente integral. Entonces, dice, los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo la póliza. Entonces, ¿qué tipo de beneficios nos proveen los gastos médicos? Y aquí está la lista. Beneficios por gastos médicos razonables Gasto de y necesarios, hospital. Mm, a límites de la póliza. Cobertura integral para gastos hospitalarios. Miren, esta partecita, perdonen, voy a hacer un paréntesis acá. ¿De qué tipo de póliza estamos hablando ahorita? Básica. Mayores. Mayores. Ajá, mayores. Mayores, ¿sí? Mayores. Gastos médicos mayores. Pero dice aquí, ¿qué tipo de beneficios proporciona? Beneficios para gastos médicos razonables Razonable. y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Esta frasecita, tengámosla presente. Esta es una pregunta que se frecuenta mucho en el examen. Ojo, dice beneficios para gastos médicos razonables, sujetos a los límites de la póliza. Cuando nosotros vemos esta póliza, hay una pregunta que dice más o menos, una póliza de gastos mayores regularmente proporciona qué tipo de beneficios, y dentro de las cuatro Razonable. opciones viene esta. Beneficios médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Ah, es una póliza limitada, es una póliza básica. No, ojo, recuérdense que el hecho de que sea una póliza de gastos mayores no significa que sea una póliza ilimitada. Siempre va a tener un techo, solo que el techo depende ¿de qué? Los ingresos. Los De los de, ingresos, ¿verdad? ajá, Del ingreso del asegurado. Cobertura integral para gastos hospitalarios como alojamiento, ¿verdad? Servicios de enfermería. de Sí. enfermería. Si se dan Sí. cuenta, los beneficios son muy similares a la básica. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, perdón, vamos a ver, si nos vamos a este ejemplo, a este croquis que hicimos, ¿verdad? Los gastos mayores siguen siendo lo mismo, médicos, hospital y quirúrgico, solo que el techo va a ser mayor, Mayor. ¿sí? Pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Siempre es alojamiento y comida, ¿verdad? Solo que recuérdense que la factura era de $400 por día y el seguro básico solo me cubría. 200. Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije, los otros 200 pueden salir de mi bolsillo o los puedo sacar de dónde? Gastos De gastos mayores. mayores. De los gastos mayores. Mayores, ¿verdad? Porque lo que hace acá es cubrir lo mismo, solo que a un techo mayor. Mayor. Así de Ujú, sencillo. ujú. Luego dice aquí protección de gastos médicos catastróficos. Cuando hablamos gastos médicos catastróficos, ¿a qué se refiere? Terminal. Enfermedad. Enfermedades terminales. Enfermedades Por terminales. enfermedades terminales. Entonces,
Este tipo de gastos catastróficos, médico catastrófico, ¿qué tipo de póliza los cubre? Gastos Los mayores. mayores. Los Estamos hablando mayores. de gastos mayores. ¿Por qué hago ese Ujú. énfasis? Hay una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Y dice, los gastos médicos catastróficos son cubiertos por todas las siguientes pólizas, excepto por, y dentro de Los las Básicos. no encontramos los básicos, pero encontramos Medicaid. Y ahorita les voy a explicar. Miren, este ejemplo lo he puesto, quizá alguno de ustedes ha visto esta clase anteriormente, y he puesto este ejemplo. Le voy a ir acá. Miren cómo está esta estructura, ¿verdad? Voy a borrarlo. Entonces, veamos. Voy a poner el ejemplo de las casitas. Algunos se van a recordar de mis casitas, de mis dibujitos, ¿verdad? Pero voy a poner el ejemplo acá. Tenemos el seguro del gobierno y tenemos el seguro, ¿verdad? Privado, comercial, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el ejemplo acá de una casa. Entonces, yo tengo acá mi casita, ¿verdad? Vamos a poner aquí que tengo, hasta acá tengo una casa Sí. básica. Vean, Ajá. vamos a poner aquí el ejemplo de la casita nuevamente, ¿verdad? Tengo acá una puerta y tengo su ventana. Tengo acá otra casita, su puerta y su ventana. Entonces, aquí tenemos una póliza médica. Básica. Ajá. A ver. Médica. Sí. Y aquí tenemos qué tipo de beneficios nos provee el gobierno de salud. Medicaid. Medicaid. Medicare. Medicaid. Entonces tenemos al Medicare. ¿Y cuál es el otro? Medicaid. Medi- Medicaid. Ok, ¿verdad? Medicare y Medicare. Sí. Ok, Mm. entonces lo que nosotros vemos acá es lo básico, ¿verdad? El primer nivel que nosotros vemos son coberturas básicas. ¿Por qué? Porque tienen un techo. ¿Un techo qué? Limitado, ¿verdad? Es lo básico, ¿verdad? Queremos una casita, bueno, vamos a empezar con lo básico. Pues bueno, no, si vamos a empezar con lo básico, no vamos a decir, vamos a construir 3 niveles, vamos a hacer esto, no. Lo básico es lo básico, ¿verdad? Lo esencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las pólizas básicas comerciales nos proveen pólizas limitadas, lo básico. El Medicare nos provee cobertura básica. Se conoce como la parte A y la parte B, ¿verdad? Ujú. Del Medicare. Y el Medicaid, ¿para qué tipo de personas es? Médico Con indigente. pocos ingresos. Con carro. Los que tienen Bajos menos. recursos. Con Bajos bajos recursos. Ajá. Mayores de ¿verdad? edad. Como Mayores de el edad. Medicaid es una ayuda la que el gobierno le da a personas de escasos recursos, ¿verdad? Entonces les Sí. está dando una ayuda económica, ¿verdad? Una ayuda médica. Entonces la póliza es básica. Eso quiere decir que aquí encontramos lo básico. Pero bueno, yo quiero ampliar mi casa, quiero ampliar mi seguro. Vengo y le construyo Segundo piso. un segundo piso, ¿verdad? ¿El Medicare lo puedo ampliar, sí o no? Sí, Sí. 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 con Medigap. Correcto, ¿verdad? Entonces vengo acá y aquí tengo los Medigap, ¿verdad? Y los Ok. Medigap son proveídos por Compañías privadas. Compañía compañías privada. privadas. Correcto. Entonces aquí tengo los Medigap. Ahora, el Medicaid, ¿le puedo construir un segundo nivel? No. 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 ¿Por qué? Porque la casa no está preparada para un segundo nivel.
Es decir, que es una ayuda económica. El gobierno le dice, ok, como no tienes un techo, te voy a dar un techo básico, ¿verdad? Sí. Entonces la casa no está preparada. Entonces a una póliza de Medicaid no le puedo agregar cobertura de gastos mayores. Porque No. se supone que la persona no tiene los recursos necesarios para una póliza mayor, entonces es una póliza básica, entonces no está adaptada. Al Medicare se le puede ampliar el segundo nivel, sí. Los gastos mayores son cubiertos por los Medigap o los seguros complementarios, ¿verdad? Y acá encontramos entonces Gastos gastos mayores. Estos mayores. mayores, ¿verdad? En el segundo nivel. Entonces, aquí ya tenemos un techo. Este techo depende, ¿verdad? Este techo, la altura depende de Por sí. De ingreso. el ingreso. Ahora, para yo poder subir del primer nivel al segundo nivel, tengo que pasar por acá. Y necesito cumplir o llenar un requisito. Ese requisito se conoce como Deducción. Deducible. 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 ¿verdad? Entonces, ok, yo digo, déjame subir, ok, subo al segundo nivel, subo a mi otra póliza, pero para poder subir necesito pagar un peaje, ¿verdad? ¿Verdad? Como Ujú. vamos en una carretera privada y pagamos un peaje, bueno, ahí pagamos un derecho de paso, ok. Y aquí arriba, ¿a quién encontramos? Encontramos a la aseguradora. Y la aseguradora nos dice, ok, hablemos. Como ya son gastos mayores, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero hagamos algo. Dividámoslo. 80, 20. Y esto se conoce como Con seguro. coaseguro, copago, ¿verdad? Copago, coaseguro. Entonces, como ustedes lo quieran ver. Aquí lo puse como copago, pero es coaseguro también, ¿verdad? Entonces, ojo, miren, ¿qué pagué primero? El Deducible. deducible. El deducible. El Para deducible. tener ¿Pagar primero? los gastos Correcto. mayores, claro. Para poder negociar con la empresa los gastos mayores. Primero, satisfago el deducible. Lo mismo pasa con las Medigap, ¿verdad? De las pólizas de Medicare, el gobierno. Entonces, tengo también gastos mayores que son por los Medigap, ¿verdad? Ahora, el Medicaid no le puedo construir un segundo nivel. Ahora, le vamos a encontrar sentido cuando vemos acá. Dice, las pólizas médicas mayores proporcionan protección para gastos médicos Catastrófico. catastróficos. ¿Qué significa entonces catastróficos? Los gastos, y la pregunta dice, ¿verdad? Todas las Enfermedades siguientes, terminales. ¿verdad? Todas las siguientes me proveen gastos catastróficos excepto una. Y dentro de las 4 opciones viene Medicaid. Y sabemos que los gastos catastróficos los proveen gastos mayores, pero como vimos acá, perdón, el Medicaid no le puedo agregar gastos mayores, entonces no puede cubrir gastos catastróficos. No sé si me Catastrófico. entienden. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Fijo hasta Entiendo. acá? ¿Cómo Sí. funciona? ¿Verdad? Cuando yo sé que ahorita voy a empezar a responder algunas preguntas de las que me hacían al principio, ¿verdad? ¿Dónde está el deducible? ¿Dónde está el copago? Porque ahorita solo estábamos hablando de la parte básica, solo del primer nivel. Ahorita vamos a empezar a hablar qué se necesita para subir al segundo nivel, es decir, para ampliar la cobertura a nuestra póliza, ¿verdad? Por eso son los gastos mayores. Y a partir de acá, hacia arriba, del segundo nivel hacia arriba, el límite depende de El bolsillo. el bolsillo de Del la persona, asegurado. Mm. la capacidad de pago. Esto se Claro. conoce Ujú. como el valor de la vida humana. Sé que suena raro, pero se conoce como el valor de la vida humana, es decir, cómo se evalúa o se cataloga el valor de la vida humana en base a sus ingresos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la capacidad de su pago, es como se va a establecer ese límite. Esto se conoce como el COLA, ¿verdad? Por sus siglas, para que lo tengan presente. Veamos aquí
seguimos. A diferencia de los planes básicos, ¿verdad? Estas pólizas generalmente tienen Deducible. deducible, ¿verdad? Palabras claves, Mm. ¿verdad? Y requisitos de coaseguro, ¿verdad? Y tiene grandes beneficios máximos porque pues tiene más límites. Pero entonces, recuérdense, cada vez que ustedes vean deducible, coaseguro, Hay copago, un coaseguro. Ya. gastos mayores, ¿verdad? Gastos mayores, Tiene claro. cobertura Sí. para gastos hospitalarios a pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los beneficios de hospicio, según el plan médico importante, normalmente incluye cobertura para el control de dolor, ¿verdad? Y servicios en el hogar y asesoramiento. ¿Un hospicio qué es? ¿Alguien que me diga? Cuidado prolongado cuando ya la persona está en Cuando se una va para la enfermedad casa. terminal. Ajá. Correcto, Sol. Ujú. Perfecto, gracias. Cuando una persona está en una enfermedad terminal, pero ya está desahuciada. Es decir, que el hospicio lo que hace es darle un cuidado paliativo, ¿verdad? Cuidados paliativos, que es por eso se menciona contra el medicamento para el control del dolor, ¿verdad? Servicios en el hogar y asesoramiento En el para hogar. Sí. ante una pérdida inminente, ¿verdad? Que el ser querido tarde o temprano, pues entonces a la familia se le empieza a preparar. Una lista de medicamentos recetados cubiertos, ¿verdad? Por un beneficio de farmacia se llama formularios de medicamento. Hasta acá vamos bien con gastos mayores. Entonces ya no sé si me he dado a entender dónde empiezan a trabajar los gastos mayores, en dónde entran a trabajar, ¿verdad? ¿Cuándo se activan? ¿Qué activa los gastos mayores? Copago y deducible. Correcto, pago de deducible, el primero. Entonces ya sé, si la pregunta me está hablando, ay, que tengo que pagar un copago de tantos dólares, ese es un primer seguro. Deducible. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Ajá. Es un primer Sí. seguro. Está hablando de una póliza básica. ¿Por qué? Porque no puedo pagar un copago sin un deducible en una póliza de gastos mayores. Primero debo satisfacer el deducible antes de llegar al copago. Antes de llegar al copago. Ok. Ajá. Sí. Veamos, características, veamos un poquito del deducible. Entonces dijimos que lo primero que se paga es el deducible. El deducible es el monto inicial, por eso es lo primero, ¿verdad? En dólares establecido que un individuo asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios del seguro. Una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. Entonces, ¿cuáles son los tipos de deducible? El más común es Sí. el deducible fijo. Es un monto en dólares establecido que se aplicará a una pérdida cubierta, por ejemplo, $500. Ojo, ¿qué dice aquí? Este deducible se aplica por ocurrencia, por individuo asegurado. Aquí con nosotros estuvo una estudiante, ¿verdad? Hace unos meses atrás, y a ella le pasó este caso, miren. Ella no entendía por qué su seguro, el esposo tuvo un accidente, fue de emergencia al hospital y tuvo que pagar un deducible. A la semana siguiente, su hijo tuvo un accidente jugando fútbol o soccer y tuvo que pagar un deducible. A las 2 o 3 semanas, su otro hijo tuvo también un accidente y tuvo que pagar deducible. A los 2 meses, el esposo tiene otro accidente y tiene que pagar deducible. Ella decía, ¿por qué tanto deducible? ¿Qué tipo de deducible tenía? Fijo. Individual. Fijo, Deducible individual. ¿verdad? Fijo. ¿Por qué? Porque el deducible fijo es cada vez que yo uso mi póliza de gastos mayores, tengo que pagar deducible. No importa quién de la familia, ¿verdad? O de los que estén bajo la póliza lo esté usando. Si sea el mismo, sea otro. Cada vez que lo usa, hay que pagar deducible. ¿Por qué? Porque el deducible fijo es fijo. Quiere decir que es por ocurrencia, por individuo, ¿verdad? Este es un tipo de deducible. Dice aquí, el deducible del corredor cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios de gastos mayores o pólizas médicas principales, ¿verdad? El deducible es la brecha, como el ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? Para subir al segundo nivel, ¿qué necesitamos? Pagar el deducible. 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 Un deducible. Es el que cubre la brecha, el que activa, es decir, que la póliza de gastos mayores está ahí. Si la tenemos, está ahí, pero está apagada. Para poderla encender, necesitamos pagar el deducible. Si no tenemos la póliza de gastos mayores, pues bueno, toca pagar de nuestro bolsillo, ¿verdad? Entonces, dice, cuando una póliza médica importante complementa la cobertura básica
que no contiene deducible, el deducible no se aplica hasta que se hayan agotado los beneficios de la La cobertura. cobertura básica. Ujú. Primero, para poder subir a un segundo nivel, ¿qué necesito hacer? Pagar el deducible. El deducible. Ok, Pagar el pagar el deducible. deducible. Pero antes de pagar el deducible, es decir, Ah, yo no puedo irme al segundo nivel sin pasar primero por la básica. por la básica. Entonces, necesito siempre, cuando yo voy al hospital, primero se ocupa la básica antes de ocupar la de gastos mayores. Entonces, yo no puedo irme directo al segundo nivel sin pasar antes por el primer nivel. Por la base, sí. Pero luego tenemos, esta es pregunta de examen. Ojo, el deducible integrado. ¿Cómo funciona el deducible integrado? Este es muy común, ¿verdad? Se usa cuando un plan médico importante complementa la cobertura básica. Por ejemplo, vean acá, si si el médico principal o la póliza médica principal tiene un deducible de $500, ¿verdad? O sea, para poderla activar me piden $500 y tenemos una póliza básica que nos da un techo de $500, entonces, en este caso, el monto pagado por la cobertura básica satisface, ¿sí? Podemos ver, satisface el deducible. Entonces, yo estoy en la básica y digo, ok, tengo que pagar $500 de deducible, pero la básica me está dando cobertura deducible. Entonces, como es un deducible integrado, yo puedo utilizar mis gastos básicos para pagar Al el deducible. de los gastos mayores, ¿verdad? De esa forma ya no sale de mi bolsillo. Ese es el deducible integrado y ya no lo saco de mi bolsillo, sino que está incluido. ¿Por qué? Porque está integrado con la póliza básica, porque satisface, ¿verdad? Sin embargo, si el seguro básico no cubre este monto completo, se requiere que el asegurado pague la El diferencia. asegurado, sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? La póliza básica me está dando $300 y de deducible yo tengo que pagar $500. ¿Cuánto tengo que sacar de mi bolsillo para pagar de deducible? 200. $200, ¿verdad? 300 me lo están dando las pólizas básicas, ¿verdad? La póliza básica. Entonces yo saco 200 de mi bolsillo y ahora ya tengo 500 para pagar el deducible. Ese es un deducible integrado. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Dudas? No, está bien. Veamos aquí. Ahora tenemos el deducible por causa, ¿verdad? El asegurado debe cumplir con un deducible por accidente o enfermedad. Entonces, tenemos el deducible por causa y el deducible por todas las causas. ¿Qué significa esto? Por todas las causas significa que el deducible va a ser más alto. Sí, pero solo lo tengo que pagar Una sola vez. una sola vez durante el periodo de beneficios, ¿verdad? Solo tiene que cumplir con el monto deducible una sola vez. Y aquí abajo dice, el deducible por año calendario, ¿verdad? Recuerden que las pólizas son a término de Anuales, de un de año. 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, como Sí. este es un deducible por todas las causas, es un deducible anual. Si yo ocupo mi póliza de gastos mayores. Entonces, ¿qué dice aquí? Mira, vean, un deducible por año calendario requiere que el asegurado pague una suma específica de su bolsillo antes de que se paguen los beneficios. La provisión remanente permite los gastos incurridos durante los últimos 3 meses del año se transfieran al nuevo año. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo tengo que pagar $1,000 de deducible, pero es un deducible por todas las causas. Si yo en mayo voy al hospital de emergencia y pago un deducible, pago $1,000. Pero si yo vuelvo al hospital en septiembre, ¿vuelvo a pagar deducible? No. No, 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 porque es un deducible por año calendario. por año. Ahora bien, si yo no ocupo el seguro en todo el año y ahí por noviembre tengo un accidente, estoy dentro de los últimos 3 meses. Eso quiere decir que yo pago deducible en noviembre. Y en febrero del siguiente año, yo vuelvo a ir al hospital por una emergencia. ¿Pago deducible? No. No.
¿Por qué? Porque el deducible del año anterior lo pagué dentro de los De los últimos 3 meses. meses, octubre, Sí. noviembre y diciembre. Entonces, si yo lo pago en cualquiera de estos meses, se transfiere al año. Entonces, básicamente tenemos el deducible fijo, ¿verdad? Que es por causa, es el mismo. El deducible por todas las causas. ¿Y cuál es el otro? Año calendario. Deducible por año. Ok, el deducible por año calendario es el mismo de todas las causas, ¿sí? O sea, Causa, correcto. ¿por qué? Porque me cubre, Fijo. yo lo pago una vez. Fijo, el fijo. Falta uno. Está el fijo que es por causa y está el de todas las causas que es el de año El calendario. El corredor. integrado. El El del integrado. Correcto. El deducible integrado. Quiere decir que ese deducible no lo saco de mi bolsillo, sino uso los gastos básicos para cubrir el deducible de gastos mayores, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita vamos bien. Es decir, que para poder activar mi póliza de gastos mayores, necesito primero cubrir el deducible. Y ya sabemos, cada vez que ustedes vean deducible, gastos mayores. Yo no puedo activar, usar póliza de gastos mayores sin satisfacer un deducible. No puedo pagar un copago si antes no he cubierto un deducible. Un Ya deducible. Sí. preguntitas de esto. Ahora veamos cómo funciona el coaseguro, ¿verdad? Coaseguro o copago, es lo mismo. Dice aquí, es otra característica de las principales pólizas médicas o póliza médica principal. Es un intercambio de gastos entre el asegurado y la aseguradora. Después de que el asegurado satisface el Deducible. El deducible. después. Entonces ya sabemos, primero es el deducible y después ya nos partimos, ¿verdad? La compañía de seguros y el asegurado comparten el resto de los gastos, ¿verdad? Hay una pregunta que dice que es un coaseguro y la respuesta es el derecho que tiene la aseguradora de exigirle al asegurado que compartan los gastos, Los ¿verdad? gastos. La compañía de seguros paga un alto porcentaje, ¿verdad? Que normalmente es el 75-80, y el asegurado paga el resto. Por lo general, el porcentaje de participación, ¿verdad? Es de que el asegurado cubra un promedio del 20% y la compañía pague el 80%. Por lo general es 80-20, ¿verdad? Pero eso puede variar más, menos. El coaseguro requiere que el asegurado participe de los gastos. ¿Cuál es el propósito de un coaseguro? Alguien que me diga, esa es pregunta de examen. De no utilizar la Gasto póliza excesivo. excesivamente, pues. Correcto, gracias. Que no se abuse de los gastos, ¿verdad? Que no se abuse de los beneficios. Evitar el exceso, ¿verdad? O el uso excesivo de la póliza. Esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Entonces dice aquí, detener la pérdida, ¿verdad? O desembolso máximo, ¿verdad? Es el objetivo. Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto en un año. A menudo, el detener la pérdida indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto específico por sus gastos cubiertos, el asegurado pagará el 100%. Es decir, que si me acabo el límite, pues bueno, hay una pregunta que dice, un asegurado tiene $50 excedentes de su póliza médica principal. ¿Quién cubrirá esos $50? Asegurado. El asegurado, que se exceden de la póliza médica principal, o sea, ya se excedió de los gastos mayores, por lo tanto ya salen del bolsillo, ¿verdad? Hasta el límite máximo. Entonces, ahora no sé si me siguen, miren, de aquí podemos encontrar preguntas que son típicas en el examen. Voy a poner un ejemplo. Esto puede variar por las cantidades, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. Un asegurado tiene una póliza médica principal con un deducible de $500 y una distribución 80-20. El asegurado queda hospitalizado y recibe una factura de $8,000.
la pregunta es, ¿cuánto tiene que pagar el asegurado? ¿Alguien que me dé la respuesta? Esas son preguntas típicas que vienen en el examen, ¿sí? A ver. El 20% del monto, ¿no? No es 80-20. Sí, el asegurado paga el 20% del monto. ¿No? El asegurado paga el 20%. O sea, por eso les digo, mire, repito la pregunta. Recuérdense que siempre, el que dice aquí, la aseguradora cubrirá un alto porcentaje, ¿verdad? De los gastos. Quiere decir que en promedio... Repítela. Entonces, repito la pregunta. Un Sí. asegurado tiene un deducible de $500 y una distribución de 80-20. La pregunta es, ¿cuánto pagará el asegurado si queda hospitalizado y le emiten una factura de $8,000? Alguien que me dé la respuesta, ¿cuánto va a pagar el asegurado? 1.500. 2.100, profe. $200. 1.500. 2.100. 2.000. 2100, 2100. 2.000. 2100. ¿El deducible, perdón? ¿Cuánto es el deducible? 500. Se le suma el deducible, ¿no? Con el monto del 20%. Veamos. Sí. El deducible. Miren, Serían vamos a hacerlo aquí. 1.300. Me dijeron, Se paga 1.500. Más dijimos, el deducible. miren, Ajá. la pregunta dice, un asegurado 8.000. tiene un deducible De ocho- ¿de cuánto? 500. $500 $500. y una distribución, ¿verdad? Un copago 80-20. de 80-20. El asegurado queda hospitalizado y tiene una factura de $8,000. La pregunta es, ¿cuánto paga el asegurado? 1.600. 1600. 2.000. Ok, ahí me están poniendo diferentes. Auris me puso 2,000, Melvis 1,500, ¿verdad? Y ahí me ponen 2,100, 2,100. Bueno, no sé de dónde han salido, pero saquémoslo. Vean, ¿qué es lo que se quita primero? ¿Qué es lo primero que se satisface? El deducible. El Deducible. deducible. Ajá. Entonces la Con factura, 1.500. miren, la factura es de $8,000, menos lo primero que 500. quitamos son los 500. Eso me Ujú. queda 1.100. 7.500. 7,500. Ahora, 7,500 por el 20% me da 1500. 1,500. Más los 500 de deducible. ¿Cuánto paga el asegurado? Y la 2.000. respuesta es 2.000. $2.000. $2,000. ¿Me explico? No sé si me debe entender acá. Yo sé que algunos... ¿Por qué me- se suman? No. No. A mí no me cuadra mucho, no sé si Igual, es porque estoy sí. media dormida. Pero- Es que después se 2.000. suma. ¿Por qué se quita 2 veces 500? Yo no Ok, entiendo. solo les voy a agradecer si me pueden levantar la manita si tienen preguntas, ¿verdad? Porque así no se me cruzan los micrófonos, ¿ok? Jumelvi, Sí, ¿por qué se suman los 500 después que se habían quitado? porque, miren, se los voy a poner de otra forma. ¿Por qué se suman los 500? A ver, pongámonos de ejemplo nosotros. Ustedes van al hospital. ¿Quién paga el deducible? Nosotros. ¿No? El La paciente. paciente, el asegurado. El El asegurado. asegurado. Entonces, cuando ustedes llegan a casa y les preguntan, ¿cuánto pagaste? Bueno, la factura fue de $8,000, pero yo solo pagué $1,500. Se pagaron otros $500, pero no sé quién los pagó. ¿Verdad? No, ¿de dónde salen esos $500? Gastos mayores. De nuestro bolsillo. Recuérdense que el deducible Lo es tengo que lo cubrir yo, el primero. asegurado. Los paga el asegurado y luego el 20% los paga el asegurado. ¿Me explico? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pagó el asegurado? Yo no puedo hacerme de la vista gorda y decir que yo no pagué 500, porque al Claro. final van a salir de mi bolsillo. ¿Me explico?
Entonces, Se ¿cuánto le pagaron? suma. Se les suma, sí, yo no puedo Claro. evitarlo porque sale de mi bolsillo. Les aseguro que ahorita no lo comprendemos, pero si ustedes van al hospital y tienen que pagar esos 500 y luego 1,500, ustedes van a dar cuenta que ¿cuánto pagaron? $2,000 2000. En ¿sí? total, claro. Ese es el, En, claro, ese es el total. en total. Y las preguntas son así para que las tomen en cuenta, ¿sí? Las preguntas vienen así. Entonces, ojo, ¿verdad? Hay otra pregunta que viene en el examen. Sara, tengo la mano levantada. Sí, entonces, nada más para estar segura. Primero fueron los 500, ¿verdad? Porque, Que ¿qué es lo que fue- se paga primero? Es el deducible. Es deducible. El deducible. Eso ya estaba pagado, por decirlo así. Entonces, había que pagar el 20% de 8,000. No, 7.500, porque De ya le los restan los 7.500. 500. Que fueron 1,500. Sumado los 500 ya dio un total de 2,000. Correcto. Miren, ¿qué Exacto. dice aquí? El deducible, vamos a ver, perdón, voy a regresar acá. El deducible es un monto inicial en dólares establecido por el individuo que debe pagarse, ¿qué? Antes de que se paguen los beneficios, ¿verdad? Antes. Entonces, el deducible, ¿se recuerdan el dibujito de las casitas? Sí, sí. ¿Sí? Para subir al segundo nivel, ¿qué tenía que hacer primero? Pagar el Es deducible. deducible. Entonces, Mm. yo tengo los $8,000. Ya recibí la factura de $8,000. ¿Qué es lo primerito que hago? Le quito el Para los deducible. 500. Los Los 500, Claro, los el restos. 8,000, deducible. le quito 500. Y esos 500 ya estoy Claro. tengo que cubrir yo. Ahora quedan 7,500. Y los 7,500 son los que nos distribuimos 80-20. Eso se conoce como el copago, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya tenemos 500 más 1,500. $1,500 es el 20% de 7,500, ¿sí? No vamos a sacarlo sobre 8,000 porque no son 8,000, son 7,500 a los que les tenemos que sacar el 20%, porque Claro. primero pagamos deducible, Es deducible. ¿sí? Sí. Entonces, cualquier suma que ustedes vean en pregunta de examen, lo primero que hago es tomar el deducible. ¿Cuánto es de deducible? Yo ya lo entendí. ¿Sí? Les voy a poner otra pregunta y ahorita vamos a ver discapacidad. Estamos ya, espero que nos dé tiempo, ¿verdad? Para no irnos corriendo media clase, porque así hemos venido. Pero vean, hay una pregunta que viene en el examen y dice, esa pregunta se frecuenta mucho. Hay una persona que tiene un beneficio por discapacidad, ¿verdad? Que le pagan $500 mensuales. Ojo, que le pagan $500 mensuales. Tiene un deducible, ¿verdad? O tiene un periodo de eliminación de 30 días y queda discapacitado 3 meses y medio. ¿Cuánto recibe en total el asegurado? Es lo mismo con diferentes palabras. No sé si quieren que repita la pregunta. Sí, 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 repítela, por por favor. favor. Repita. Vea, Repítalo, a mí me salió esa pregunta y yo creo que la respondí mal. ok, se repite mucho en el examen. Ojo, un asegurado, ¿verdad? Por discapacidad, queda discapacitado por 3 meses y medio. Tiene un beneficio de discapacidad de $500 mensuales y un periodo de eliminación de 30 días. ¿Cuánto recibe el asegurado en total? 1,250. 1,750. 1,750. Ok, miren, ahí me pusieron, gracias, José me dice 1,250, también lo puso Auris y me lo puso Alexa acá. La respuesta correcta es 1,250 y ahora les digo por qué. En total queda discapacitado 3 meses y medio. Eso me da un total de 500, 500, 500, 1,500. 1.500. los Ya 15 son días, 1.500. ¿verdad? Ujú. Adicionales. Entonces me da un total de 1,750. Hasta ahí vamos bien. Vamos. Pero luego dice que tiene un periodo de eliminación de 30 días. Recuérdense que los periodos de eliminación no pagan. Pagan. Ujú. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hago esta Mm. comparación? Porque hay otra tercera pregunta que dice, vamos a ver cómo es que dice, el periodo de eliminación es
así viene la pregunta. El periodo de eliminación es similar a un deducible, solo que en vez de tiempo es en dólares. Entonces, el deducible es igual que el periodo de eliminación. Quiere decir que el deducible lo quitan antes, ¿sí? Acá, si ustedes se dieron cuenta, en la factura de 8,000, lo primero que quitamos es el deducible. En un periodo de eliminación, si la persona quedó discapacitada 3 meses y medio, pero tiene un periodo de eliminación de 30 días, le quitamos 500. le quitamos 500. Por eso nos da un total de 1,250. La pregunta es 1250. diferentes conceptos, pero es el mismo contexto. No sé si me Sí, doy a... disculpe, ¿lo puede repetir otra vez, profesor, esa partecita del periodo de eliminación? Claro, o sea, el periodo de eliminación, por eso la pregunta dice, un deducible es similar a Periodo de eliminación. un periodo de eliminación, solo que en vez de tiempo es en dólares, porque aquí es en dólares, ¿verdad? El deducible aquí es en dólares. El periodo de eliminación es en tiempo, pero ambos son lo mismo, que antes de pagar beneficios, ¿verdad? Así como acá, tenemos que restar esa suma, ese deducible o ese periodo. Acá restamos primero los $500, los cubrimos nosotros. En la otra pregunta que hicimos, restamos los 30 días primero, que es o sea, los primeros 30 días se constituyen como periodo de eliminación, los eliminamos. Ese periodo no nos lo pagan. No sé si me va a entender. Lo mismo que acá, se quita antes, ¿verdad? Ya Sí. después se paga lo que resta. Si la persona quedó discapacitada 3 meses y medio, pero tiene un periodo de eliminación de 30 días, los primeros 30 días se quitan. Acá, Se quitan. los $500 los quitamos, salen de nuestro bolsillo. Por eso, la respuesta a esa pregunta son $1,250. No sé si respondo la pregunta, perdonen, si me doy a entender. Ya quedó claro. ¿Sí? Veo un poquito ahí todavía de confusión, ¿verdad? No sé si tienen dudas, me dicen. Pero Sí, So es en tiempo, se lo cambia el tiempo por dinero. correcto, Sí, cambia tiempo por dinero, pero es lo mismo. Periodo de eliminación es tiempo, deducible es dinero. Ambos son lo mismo, solo que ambos se quitan antes de pagar el resto de beneficios. Así como aquí, de los $8,000, lo que quitamos primero fueron, los 500. que es el deducible. Claro, En la otra pregunta, claro. antes de pagar los 1,700, quitamos primero el tiempo, periodo de eliminación, los eliminamos, ¿verdad? Entonces pagamos el resto, porque se quita primero el periodo de eliminación, se quita primero el deducible. Por eso la otra pregunta, ¿un periodo de eliminación es igual a un deducible? Deducible. Solo que en vez de tiempo es en dólares. Se deduce, ¿verdad? Se deduce del beneficio, se resta del beneficio. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Sí, 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 Sí. sí, sí. Espero que me sigan hasta acá, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas se frecuenta mucho en el examen. Los que han pasado por el examen saben que vienen muchas preguntas así, en forma de caso o ejemplos, ¿verdad? Que ponen sumas. Entonces, ahora ya saben cómo tenemos que trabajar esos números. Y a mí me salieron las dos preguntas, me salieron las dos. Las dos. Ya. Sí. Ay, Gracias. mi padre. Y uno Gracias. puede utilizar en la prueba la calculadora. Sí, de hecho tienen herramienta. Ustedes tienen derecho a tener una calculadora o a veces algunas aplicaciones, ¿verdad? Ya les incluye la misma aplicación el uso de la calculadora. Ok. Haga. Gracias, Kumelvi. Ahí también me dice que le salieron esas preguntas. Sí, son preguntas que se frecuentan muchas veces. Y luego encontramos el tema de las condiciones preexistentes, ¿verdad? La mayoría de las pólizas contiene una limitación de beneficio en condiciones preexistentes. Es decir, que es una preexistencia Una Una enfermedad enfermedad que ya existió antes de que ya existe. obtener la es una póliza. ¿verdad? Que existía antes de comprar la póliza. Esa es una preexistencia, ¿verdad? Déjenme sacar aquí el lapicito, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que la póliza, ¿verdad? Tenemos aquí, la póliza la compramos el 15 de enero del 24, ¿verdad? Aquí se compró, compra.
Y vamos a suponer que el que 1 de noviembre del 23, el paciente fue diagnosticado con, esto es una ¿verdad? Pre. Claro, lo tuvo antes de tener la póliza. Que esta la tuvo antes de comprar la póliza. Eso es una preexistencia, ¿verdad? Que antes de comprarla Sí. se adquiere una enfermedad. Entonces, las preexistencias se cubren. En gran mayoría, las preexistencias se pueden cubrir, pero tienen que pasar por un periodo, ¿verdad? Entonces, dice, las limitaciones se aplican a todas las condiciones preexistentes, independientemente si el asegurado las declaró o no. Si no las declaró, igual la aseguradora va a investigar. ¿Quién es el encargado de investigar? Cuando alguien reclama, la aseguradora va a investigar. Alguien se encarga de eso. Esa es pregunta de examen. Y el país. Sí, lo tenía. Sí, ¿cómo se? El RIB. Medical Bureau. Medical Bureau. Es el El MIR. MIR. El MIR. Medical Bureau. correcto. El MIB. Entonces, el MIB es el que se encarga, el MIB es financiado por las mismas aseguradoras y se encarga de entregar un reporte médico, ¿verdad? A todos los asegurados, ¿sí? Perdón, a todas las aseguradoras. Entonces, se entrega un historial para saber, ¿verdad? Si se cubre o no. Entonces, dice aquí, el MIB, vean, a diferencia de la cláusula con impedimentos, la exclusión por condiciones preexistentes está sujeta al límite de tiempo para ciertas defensas. Preexistentes en el nuevo contrato puede reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones preexistentes. Entonces, a ver, preguntas de examen. Miren, estamos a 20 minutos ya de la clase. Yo creo que me voy a extender un poquito aquí, si quieren, para pulir bien este punto. Yo no sé si me van a colgar ustedes, perdonen, pero me quiero extender para dejar claros estos conceptos y no ver a la carrera y dejamos discapacidad para la siguiente clase. Perdonen que últimamente me he extendido un poco, pero quisiera que queden claros estos conceptos, ¿sí? Porque Es son, mejor así se aprende más. entonces, perdonen ahí, me van a disculpar y me van a tener paciencia, pero mejor, profesor, gracias. Gracias por la atención. Vean, ¿qué pasa con las preexistencias? Las preexistencias, los seguros los cubren, sí, pero tiene que pasar por un periodo. Entonces, para pólizas privadas, las preexistencias se cubren después de ¿cuánto tiempo? Pregunta de examen. 2. 6 meses. Creo que 20. 5 meses. Me están 3 adivinando. meses. Me han dicho todos menos 12 meses. ¿Sí? Las preexistencias en pólizas privadas se cubren después de 12 meses. Claro, hay un periodo disputable, eso lo vamos a ver en otra clase, que son algunas provisiones, ¿verdad? Y algunas cláusulas. Entonces, eso lo vemos ya en un par de clases, vamos a ver esos conceptos, ¿verdad? Pero las preexistencias se cubren después de 12 meses. Ahora, las preexistencias por el gobierno se cubren después de ¿cuánto tiempo? 5 meses. Ese es un periodo de 6 espera. 6 meses entonces. 6 meses, correcto. Los 5 meses en el gobierno son para un periodo de espera. Los 6 meses es para cubrir preexistencias en pólizas del gobierno. ¿Sí? 6 meses. Casi que siempre va a ser. Ahorita voy a La mitad. casi siempre va a ser el doble. El gobierno da 6 meses, las pólizas privadas 12 meses. Dan 12. Sí. Ajá. Alexa, tenía la mano levantada, perdón. Sí,
También vi una de que decía como que la enfermedad se controló por un tiempo antes de la póliza y luego volvió como a activarse o algo así una segunda vez y Una esa sí la recurrencia. cubría. Es una recurrencia. Sí, ese es ¿Sí? recurrente. Eso lo vamos a ver en discapacidad. Esa es una recurrencia. Sí. Pero eso tiene que ver con discapacidad. No sé si respondo, si es más o menos el tema, pero cuando la persona recae, tiene que ver con una recurrencia por la misma discapacidad. Entonces, eso tiene que ver con los periodos de eliminación que estábamos hablando hace un momentito. ¿Ok? No sé si respondo, Alexa. Sí. Ok, ok, gracias. Vean acá, déjenme ver. Hay otras que no tenía incluido por el tiempo acá, pero si quieren, ya que tengo unos minutos y que no vamos a dejar discapacidad para la siguiente clase, quisiera tocar otras slides. Solo denme un momentito que quiero agregarlas porque esto va muy de la mano con este tema. Son otras coberturas que normalmente se incluyen, ¿verdad? Cuando hablamos de gastos mayores. Un momentito. Ok, acá las tengo. Les comparto nuevamente la presentación. Entonces, hasta aquí no sé si ustedes, si hay alguna duda relacionada con el tema general que hemos visto de los gastos básicos y gastos mayores. Si ustedes se dan cuenta, los gastos mayores es porque hay un techo más alto. ¿Y qué necesito para usar gastos mayores? ¿Cuál es lo primero que debo de satisfacer? El deducible. El deducible. El ¿Existen tres deducible. tipos de deducible? ¿Cuáles son? Hijo. Hijo. El Integral, contrarreloj y Integral. el integral. Integrales. Correcto. integrado El fijo, integral y todas. ¿verdad? El anual o el de todas las causas, ¿verdad? Que se paga solo una vez por año. ¿Verdad? El que se paga por cada causa, el que se paga una vez al año, calendario y el integrado, ¿verdad? Que se cubre a través de la póliza básica. Entonces, ahora encontramos este tipo de cuentas. No sé si alguno ha leído o ha estudiado sobre este tipo de cuentas. Estas como los HRA o las cuentas flexibles, ¿verdad? De ahorro. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, ahorita la voy a mencionar en el siguiente tema, pero este tipo de cuentas, ¿verdad? Estos son arreglos de reembolso de salud. ¿Cómo funcionan? Vean, esto tiene que ver con grupos de trabajo o grupos pequeños regularmente. ¿Cuál es el mínimo de empleados que se requiere para un seguro grupal? 50. 50. 50. Pero ¿qué pasa para 50. las empresas que tienen menos de 50 trabajadores? No pueden comprar un seguro grupal. Y como no pueden comprar, el gobierno les da la oportunidad de que puedan adquirir un seguro con beneficios fiscales, ¿verdad? Entonces les da ese beneficio para que puedan adquirir un seguro. Como no pueden el grupal, bueno, les da beneficios fiscales. Entonces, ¿cómo funcionan? Estas son tres tipos de cuenta que se trabajan a través de las empresas. Primero, arreglos de reembolso de salud. ¿Debe ser establecido por quién? Por el empleador. El empleador. ¿Por qué? Déjenme sacar el lapicito. Ok. Porque son pólizas grupales. Entonces, planes de beneficios de salud con beneficios impositivos y financiados por el empleador que reembolsa a los empleados los gastos médicos de desembolso directo y primas de seguro de salud individual. Entonces, primero dice beneficios impositivos. ¿Qué significa eso? ¿Están establecidos ya? A ver, están establecidos, pero el término impositivos. Obligatorio. Impuesto. Imponente, porque es Impuesto, obligatorio. no sé. Vean acá, los montos no utilizados pueden transferirse para reembolsos en años futuros. Ahorita voy a explicarlo. Los reembolsos pueden ser, libre de Libre de impuestos. libre de impuestos. entonces los beneficios son impositivos. ¿Qué significa Impositivo. impositivo? Libre de impuestos. Que son libres de impuestos. Que son libres de impuestos, que no se carguen. Entonces, ¿cómo funcionan estas cuentas?
Si qué traducción. si el empleado pagó por gastos médicos calificados un plan médico, el empleado no contribuye con un HRA. Y luego dice aquí, vamos a ver, los montos no utilizados pueden transferirse en años futuros. Esto normalmente, este tipo de cuentas es con grupos pequeños donde normalmente usan tarjetas. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por este tipo de coberturas, que usan una tarjeta como una tarjeta de débito. ¿Qué sucede? Cuando se le paga al empleado, una parte se deposita en esta cuenta, pero se deposita antes, o sea, se le quita al empleado antes de satisfacer o antes de emitir un cheque, ¿verdad? Entonces, como se le está Ya, quitando antes, entonces es deducible de impuestos, de pero impuestos. va a esta tarjeta. Tengo la mano, perdón, tengo la mano levantada de sol. Profesor, ese tipo de seguro médico es el mismo, se conoce también como seguro de cafetería. Ahorita voy a hablar del seguro de cafetería. Sí, porque tiene Es relación. parecido. Ujú. Oh, ok. Ahorita lo voy a mencionar porque este tipo de cuentas es donde vemos lo que se conoce como el seguro de Es cafetería. parecido, sí, como si fuera una tarjeta prepagada. Los beneficios Es están ahí. correcto. Ujú. Que acá miren, ¿por qué tiene beneficios como las personas, los costos de salud son más altos? Entonces el gobierno viene y dice, ok, los vamos a ayudar dándoles beneficios fiscales. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un cheque de $5,000, ¿verdad? Entonces viene la empresa y me dice, ok, te vamos a depositar, o sea, mi cheque viene y sale por 4,600. Quiere decir que me quitaron $400. Esos $400 yo no los reporto para pagos de impuestos, pero esos $400 me los depositan, por eso dice aquí, no utilizados se pueden transferir en años futuros. ¿Por qué? Porque me los depositan a una tarjeta, como dice eso, como una tarjeta prepago, ¿verdad? Entonces, eso lo utilizo yo para mis gastos médicos. Y esos beneficios que tengo acá en esta tarjeta o ese dinero que me han depositado acá, solo lo puedo utilizar para gastos Gastos médicos. médicos. Acá, por eso dice arreglos de reembolso. Aquí le reembolsan al asegurado, ¿verdad? Por los gastos hechos. Este es un tipo de cuenta. Veamos esta. Esta es una de las más comunes, cuentas de ahorro médico, creadas para ayudar a los empleados de pequeñas empresas, así como a las personas que trabajan por cuenta propia, a pagar sus gastos médicos. Las cuentas de ahorro son cuentas que dicen libres Libre, impuestos. establecidas. establecida con instituciones financieras como bancos o compañías de seguro. Cuentas de ahorro médicas calificadas están disponibles para empleadores con no más de 50 empleados. Empleado. Son cuentas pequeñas y como no pueden comprar un seguro grupal, entonces tienen este beneficio de cuentas, que tienen beneficios impositivos. Cuando ustedes vean ese término, beneficios impositivos, significa beneficios Libre de impuestos. libres de impuesto. Hay una pregunta que viene en el examen. Según el IRS, ¿qué tipo de cuenta se considera una cuenta libre de impuestos? Y viene, Beneficios. ¿verdad? Vienen 4 opciones. Viene una persona que paga impuestos en nombre de otra. Vienen 4, no me recuerdo cuáles son las otras opciones, pero la respuesta correcta es una cuenta, ¿verdad? De ahorros con deducibles altos. Ahorita van a ver de dónde sale el deducible alto. Este es el segundo tipo de cuenta de ahorro médico, ¿verdad? Y las cuentas de ahorro flexibles. Miren qué dice aquí. Cuentas con ventajas impositivas que se pueden configurar a través de un plan, que decía SOR, plan de De cafetería. cafetería. Ahorita voy a explicar ese término. Una cuenta de ahorro flexible permite a un empleado reservar una parte de sus ganancias para gastos médicos calificados, ¿verdad? Según lo establecido en el plan de cafetería. Ahora, la pregunta que yo les acabo de hacer, según el IRS, ¿verdad? ¿Qué cuenta o qué persona no paga impuestos? Alguien que tenga una cuenta con deducibles altos. Altos. Estas son cuentas con deducibles altos. Los costos son altos y por lo tanto, para ayudarlos, les da beneficios fiscales. Entonces, ese dinero, lo que yo les decía, si yo recibo $5,000 de un cheque,
pero mi cheque me lo entregan por 4.600, me han quitado $400. Esos $400 los han depositado en una tarjeta. Ese dinero que está en esa tarjeta solo lo puedo utilizar para Pagar las cuentas Gastos pagar médicos. médicas. las Los gastos cuentas, médicos. para pagar gastos médicos. Entonces, este dinero que está acá no paga impuestos, es libre de impuestos porque tiene Puestas. beneficios fiscales, porque los deducibles son altos. Entonces, bueno, paga deducibles, perdón, Alto. beneficios fiscales. Entonces, este dinero, bueno, si yo no lo uso, si ustedes vieron en la slide anterior, decía que se puede reembolsar o se puede utilizar para El próximo año. años futuros, ¿verdad? O sea, lo puedo Ujú. acumular e irlo utilizando. Ahora, entonces, ¿por qué dice un plan de cafetería? Cuando ustedes van a una cafetería, les entregan una carta, el menú. De todo lo disponible en el menú, ustedes escogen lo que van a comer, lo que van a consumir, ¿cierto? Entonces, Ujú. Así esto mismo. así mismo se utiliza acá, por eso se llaman planes de cafetería o clínicas de salud establecidas por la empresa, ¿verdad? O dentro de la empresa, que son los planes de cafetería. Eso quiere decir que acá, como no existe un seguro grupal, entonces el empleado tiene una tarjeta con su dinero y le dice a la empresa, bueno, aquí tienes tu dinero, tú lo vas a gastar conforme lo necesites, pero sabe que solo lo puede utilizar en beneficios de salud. Entonces yo voy a la cafetería y escojo lo que voy a consumir. Eso quiere decir que con esa tarjeta, según el plan de cafetería, él escoge las opciones y paga con esa tarjeta. No sé si me doy a entender cómo Ujú. funciona este tipo de cuentas. Sí, sí. Por eso, estas cuentas son beneficios libres de impuestos, De ¿verdad? impuestos. Para que ustedes lo Ujú. tengan en cuenta. Como una tarjeta de puntos. Sí, Alex, o sea, como una tarjeta de puntos, ¿verdad? O sea, voy acumulando y después los utilizo en centros específicos. No lo puedo utilizar en cualquier lado, solo en centros específicos. Es como que a mí me regalen una tarjeta o me den una tarjeta, una gift card de Target, ¿verdad? De $500. Si es de Target, no lo puedo utilizar en ¿qué? Un En Walmart o Walmart. tienda. Ujú. No puedo. Tengo que utilizarla solo en Target. Entonces, esa tarjeta, como es un regalo, bueno, yo tengo ahí $500 que puedo utilizar. Entonces, yo la voy utilizando según mis necesidades, Mis necesidades. pero solo en el plan de la empresa. Por Plan eso de son salud. Ajá. planes de cafetería. De ahí sale ese nombre de planes de cafetería. ¿Ok? No sé si hay Buen nombrecito. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento con lo que hemos visto hoy. No, no, está bien. Miren que tratamos hoy de aprovechar el tiempo. Perdonen nuevamente, de verdad me disculpo con ustedes. He querido ampliar un poquito, ¿verdad? Para pulir algunos conceptos que quizá a veces no nos da tiempo tocar, pero les digo, prefiero detenerme un poco y ampliar el concepto y no ir avanzando rápido y que vayan quedando dudas, ¿sí? Me interesa mucho que podamos solventar las dudas. Si ustedes se dan cuenta, los conceptos cuando los llevamos al campo, cuando los llevamos a realidad, o sea, realmente los conceptos son simples, solo si los relacionamos bien. La teoría es muy extensa, pero aquí los podemos comprimir o compilar en un punto, ¿sí? Entonces, me disculpo, ¿verdad? Ahí por extenderme, por tenerme Exacto. paciencia, pero espero que hayan quedado claros estos conceptos que son temas de examen, ¿ok? Entonces, Sí, sí. no sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta el momento, No, ¿ok? Bueno, si no hay dudas o preguntas, perfecto, gracias ahí. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Vamos a Teacher, continuar. ¿por qué usted Sí, dice que se extiende si todavía faltan 5 minutos? Que faltan 5. No, pero es que lo que pasa es de que este tema era un tema que íbamos a terminar el día de ayer, ¿sí? Ah, Entonces, ok. o sea, la clase de ayer la dividimos y no terminamos de ver porque Sí. nos extendimos en algunos puntos ayer. Entonces, pasamos esta parte para hoy y lo que íbamos a ver hoy, pues ya no lo vimos. Es decir, que tenemos 5 minutos, pero para ver la clase que íbamos a ver hoy ya estaría muy corrido. Es que esto Ya es sé muy que- extenso. Sí, entonces les digo perdonen ahí, gracias por la paciencia, ¿verdad? no, Pero gracias a usted, profe.
No, con gusto. Rosemary, tengo la mano levantada. Sí, la pregunta que yo tengo es, ¿todo esto que vimos hoy lo podemos encontrar en el libro? Sí, todo esto está en el libro. Todo. Ok. Cuentas de ahorro, las cuentas de Lo ciclo. podemos buscar así como por ejemplo este que está aquí, cuentas de ahorro flexibles, Ujú. y ahí Si ustedes se van aparece. al libro, si ustedes se van al libro, en la parte de salud, ustedes las van a encontrar. Ahí, Ok. obviamente, pues ahí van a encontrar la parte teórica, entonces los conceptos están más detallados, vamos a ver más información, ¿verdad? Pero, Ajá. miren, si ustedes, gracias, Rosemary, por el aporte, pero ahorita si ustedes van a la parte teórica y leen el concepto, voy a poner ejemplo, cuentas de ahorro flexibles, miren, aquí tenemos el resumen, pero si ustedes se van ahí, van a encontrar un poquito más de información y al momento que ustedes la lean, le van a encontrar un poco más de sentido. Sí, porque ya pues ya tenemos una idea porque ya usted ya nos explicó. O sea, ya hay una idea de cómo funciona, ¿verdad? O sea, Ajá. con qué tipo de grupos, cómo se relaciona allá afuera, con qué tipo de clientes. Entonces Sí. ya sé dónde encaja este tipo de cuentas. Entonces ya le empezamos a encontrar un poco más de sentido, ¿verdad? A estos conceptos. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Con Profe, gusto. una pregunta, disculpe. Sí, dígame, con gusto. El video, los videos, no me llegó el video de ayer. ¿En dónde lo podría encontrar? Mire, La grabación. ahorita que termine, yo mando el correo de lo de ayer. Perdonen que eso es responsabilidad mía, eso sí lo tengo que ver yo directamente porque pues lo tengo que cargar y ya lo mando. Entonces, perdonen que les he quedado mal. Ahí yo sé que hay algunos estudiantes, tengo a Alexa, que es la que siempre me recuerda, gracias de verdad, Alexa. Estoy pendiente, pero de poderlo enviar. Entonces yo espero, ahorita que termine la clase, me pongo a hacer eso para que le llegue el correo de la clase de ayer, ¿verdad? Y voy a ver si me da tiempo de una vez de mandar esta otra parte el día de hoy, ¿sí? Con los quiz. Perfecto. Está bien, Siempre profe. les comparto quiz. Ajá, correcto. Sara, ¿tengo la mano levantada? Sí, una pregunta. Yo no tengo el libro, pero estaba pensando. Yo cuando me meto a la página, tengo el login, ¿verdad? Para meterme ahí de la Escuela de Seguros. ¿No También hay ahí tienen algo información. que uno pueda hacer un examen? No me acuerdo ahorita de la palabra. Simulado. Como un pequeño text para ir practicando. ¿No está esa opción? ¿No tienen ustedes eso? Pues bien, bien, bien. O sea, en la plataforma usted puede encontrar algunos simuladores, ¿verdad? Simulador, exacto. Ajá. Sí, sí hay un simulador. De hecho, al final hay un simulador de 150 preguntas que ustedes pueden usar para practicar Ok, lo encuentro ahí en la página, en la plataforma, correcto. la plataforma. Ok, Pero gracias. el único simulador que está es al final, pero yo no he visto ningún otro. Al final de cada módulo hay un simulador corto de alrededor de como 10 preguntas, ¿sí? Que son preguntas relacionadas a ese tema. Yo Ah, ¿Están tampoco. actualizados los módulos? Al Yo no, final de cada módulo, ¿sí? No lección, o sea, un módulo tiene varias lecciones, ¿verdad? Y al final de cada Correcto. módulo está Sí, el simulador. sí, gracias. yo no he encontrado tampoco esos simuladores, Si profesor. ustedes pueden ir al final de cada módulo o lo desglosan, ¿verdad? Cuando ustedes están viendo en cada módulo está la lista y se van a dar cuenta que al final aparece un simulador, ¿sí? Pueden verlo al final de cada módulo. Sí, sí están porque yo los he hecho. Gracias, gracias, José. Sí, Hola, ahí los pueden encontrar. ¿Ok? buenas noches. Ya me tengo que ir, pero solo quería Gracias. decir algo ahorita que estaban comentando todo. Yo tengo el libro del profesor y la verdad que se lo recomiendo 100%. Y yo voy así como dice él cada tema, él lo da más como más específico, más detallado, pero cuando uno mira en la sesión de lo que estamos en la clase, sí, es bastante información. Yo lo recomiendo que pues que igual nos va a servir siempre tenerlo porque tiene toda la información. Gracias, gracias, Marcia, por compartir ahí su... Gracias. Buenas noches. Gracias a todos y gracias, Marcia, gracias, Sara, y a todos por su participación, por su aporte. Debo completar cada módulo para escanear el quiz, sí. O sea, aparte, saben que yo les comparto algunos quiz, ¿verdad? Adicional, que igual les voy a mandar algunos para que ustedes estudien. Ahorita que les mande el correo, les voy a mandar un par ahí de quiz adicionales para que ustedes tengan para practicar, ¿ok? Entonces, dice aquí, ¿por qué vía es mejor comunicarse con usted? Nancy, si ustedes me pueden escribir, miren, yo prefiero en lo personal, me gusta hacer un poquito, perdonen, no sé cómo, yo sé que todos trabajan de diferente forma, pero me gusta hacer un poquito práctico, ¿verdad?
a veces evitar un poco los formalismos o los procesos, ¿verdad? Que mande un correo, que esto, que el otro, porque se vuelve más complejo. Yo prefiero, si ustedes me escriben por vía WhatsApp, yo de una vez se los mando por WhatsApp porque pues tengo ahí todo y WhatsApp pues, me permite a mí pues tener todas esas herramientas. Entonces yo lo tengo enlazado en las computadoras, tengo otras computadoras que uso y lo tengo enlazado ahí. Entonces de una vez yo me pongo a responder y ahí tengo todos los recursos para podérselos compartir, ¿sí? Entonces, sí, gracias ahí por los mensajes. Entonces, bueno, ahora sí los dejo descansar a todos. Sé que ya es hora. Nos vemos el día jueves y el día jueves les prometo que sí entramos ahora a trabajar el tema de discapacidad. Ya nos pusimos al día hasta hoy. Entonces, ya empezamos. Sí, profe. Entonces, que Dios me los Bueno, bendiga a todos. buenas noches. Buenas Bendiciones a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye.